Estamos de regreso ya de esta pequeña pausa comercial. Estábamos conversando con nuestro especialista psicólogo Vicente Sebastián Otero respecto a los estilos de crianza, cuál era la mejor alternativa, cómo convivir con ellos, cuáles son los castigos que debemos usar en este tiempo. Y vamos a retomar un poco, Vicente, estábamos hablando del estilo de crianza, sobre todo cuando es uniparental. ¿Qué efectos tiene eso también psicológico en los niños? ¿Cómo paliar esta situación? ¿Cómo hacerlo mejor en definitiva? Sí, mira, lo tocábamos en el primer bloque también. Ahí lo que opera es el concepto de comunicación. A ver, ¿qué tipo de comunicación? Cuando hay una separación y uno de los chicos vive con el papá o con la mamá, hay que ver primero que en algunas ocasiones las separaciones no son tan amistosas. Ya, y al no ser tan amistosa no significa que haya peleas constantes ni nada, pero ocurre que cada papá después empieza a hacer su propio estilo. O sea, cuando, por ejemplo, cuando tu hijo está contigo el fin de semana o la semana que está contigo y está la otra semana con el papá o viceversa, uno ya no habla. Uno como papá ya no habla. Pero ¿qué pasa? Que si tú eres muy estructurada con los hábitos, y se va donde el papá. Sí. Voy a hablar de los papás, no que todos los papás seamos así, pero tiende a haber algo que no se explica psicológicamente. Es una cosa de papás nomás, que tú la tienes así, y cuando está contigo, es juego. No, papá, no me quiero lavar los dientes, no te preocupes, mi amor, si no va a pasar nada. ¿Le ha pasado, señora, que uno pasa a ser la bruja? Yo creo que les pasa más a ustedes, no es que sean brujas, pero sí. Sí, no, si ocurre, es como, muchas veces pasa esto con el papá súper entretenido, y con la mamá bruja. Que pone normas. Sí. Claro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que hay una tendencia que eso que está ocurriendo lo tendríamos que conversar nosotros como papás. Claro. Mira, me pasa esto, trata de esto, pero no traspasarlo a los niños. ¿Por qué pasa? Una semana con el papá. Disculpen los papás, voy a utilizarlos nomás como generalmente. Porque también pueden ser las mamás. Sí, yo también soy papá. Entonces ya, está con el papá una semana, menos normas, pueden haber cosas que sean más relajadas y todo. Y llega a la casa con la mamá. Y el primer día, mi amor, lávenos los dientes, no es que en la casa de mi papá no me los lavo. Y ahí viene la tentación de decir, es que tu papá, ¿cuántas veces le he dicho que él tiene que hacer esto? ¿Hasta cuándo se vuelve tan irresponsable como papá? Y está tu hijo escuchando, o está tu hija escuchando. Entonces después ella llega a la casa del papá, y me dice, pucha, la mamá me retó porque acá no me lavo los dientes. Pucha, tu mamá de nuevo, ¿cuántas veces le he dicho que no hay que ser tan estructurada? Y resulta que tienes a un niño de la edad que sea, pero piensa en los más pequeños, que está entre dos papás. ¿Y por cuál tiro? Y que me van a preguntar qué pasó allá y después qué pasó acá en el otro lado, y se que ve también mucho. Es complejo. ¿Qué cuento? ¿Qué no cuento? Si cuento esto, mi mamá se va a enojar conmigo. Si le cuento esto a mi papá, se va a enojar conmigo. Y más encima ocurre otro fenómeno en los chicos, que quizás no es tan visible, que ellos empiezan a poner ansiosos, porque como ven que los papás están tensos, se imaginan al tiro que van a discutir y que van a estar discutiendo. Entonces, con esa forma que muchas veces existe, el único efecto negativo que hay es sobre él. Porque se va a poner ansioso, es como que los pusiéramos entre la espada y la pared. Claro. Yo soy mejor que tu papá. Tal vez pudiéramos rescatar un poco las cosas positivas que tiene la otra persona, mal que mal nosotros la elegimos. Decirle al niño pudiera ser, oye, qué lindo tu pelo, es muy parecido al de tu papá, para que también se sienta validado y que esa genética o eso que tiene parte del papá o de la mamá también es válida e importante. Sí, y ¿sabes qué? Voy a hacer un pequeño retome con lo anterior, porque muchas mamás y papás pueden decir, sí, ese es el mundo ideal. ¿Ya? Porque si no hay una relación cercana entre los papás posterior a una separación, aparece como ese mundo ideal de... Pero ahí lo que sucede es que yo, desde mi propio espacio, no tengo que incentivarlo, no tengo que hacerlo. Si el otro papá me cuestiona a mí y mi hijo me llega a contar eso, yo no tengo que entrar en la dinámica con mi hijo de, sí, es que tu papá siempre es así. Mira, no, si tu papá es bueno acá, lo que tú decías, recalcar lo positivo y lo otro dejarlo para una conversación que yo pueda tener con él. Pero no puedo descalificar a su papá
porque se va a empezar a sentir herido, po. Ni usarlo de intermediario, que también se usa muchísimo. No, es que dile a tu mamá que, es que dile a tu papá que le estás poniendo a un niño una responsabilidad que no le corresponde y que le afecta emocionalmente. Claro. Quizás no lo vemos, pero es cosa que uno se empieza a poner un poco atento y te vas a dar cuenta que hay ciertas conductas de los chicos que son provocadas por la relación que establecen los papás. Algo que me interesa mucho, y creo que también a ustedes les interesa, ¿qué pasa cuando hay dos situaciones? Uno, cuando los papás están separados y no existe la visita, la relación emocional. No es bueno mentirle a los niños, pero ¿cómo le explico? ¿Está trabajando? ¿Está ocupado? ¿Qué es lo que hacemos? Y también, ¿qué ocurre cuando un miembro de la familia excluye a otro? Puede ser un abuelo que no quiere ver tampoco a los nietos porque a lo mejor como hubo esta ruptura o una situación X, este niño vino a lo mejor a intervenir en algo que yo no quería. Sí, créeme que esa pregunta es una de las más complejas que hay, porque en términos estrictos una receta única no hay. Claro. Ya, y que es sumamente complicado porque en la realidad muchas veces ocurre que un papá no va a ver más a su hijo o que se distancia mucho. Ya va a depender de la separación, va a depender de muchos factores en realidad. Entonces, lo que tú dices, ¿qué le digo a él? De que el papá no aparece o la mamá no aparece y no quiere aparecer, el decirle no, es que tu papá está trabajando fuera del país cuando vuelve. No, es que el papá está muy ocupado con, entonces no me quiere. ¿Te fijas? Entonces uno dice, chuta, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? Porque no le puedo decir, no, es que tu papá no te pesca. También, ¿cómo? No puedo. Entonces, es complicado. Es complicado, es súper complicado porque más encima es muy específica la intervención porque va a depender de cada niño, de cada contexto. Pero mira, si hay algo que se puede pensar de usar como base, ¿ya? Es explicar que los papás ya no están juntos. ¿Ya? Que ocurre muchas veces que cuando los papás no están juntos y ocurrió alguna situación que los distanció y hay un papá o una mamá que no te ve mucho, que no viene mucho, no tiene que ver contigo. Ya no tiene que ver que a ti no te quiera o que te haya borrado de su corazón, etcétera, sino que en este minuto los papás están distanciados. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con el cariño que tiene él hacia ti, y ahí le mostramos que es un tema de nosotros. Ya, porque los niños se sienten algunas veces, hay que poner mucho ojo, muchas veces los hijos se sienten culpables de la separación de los papás. Será porque a mí me ha tocado ver en la consulta, es que quizás como yo no hacía caso, ellos discutían, es que quizás como yo nunca hacía esto, ellos peleaban por mí, peleaban por cosas mías, entonces yo me siento culpable y estoy convencido de que ellos se separaron por mi culpa. Y eso es una de las cosas que generalmente en las mismas separaciones los papás tienen que dejarle muy claro a los chicos. Nos estamos separando porque nosotros ya no nos llevamos bien, porque nosotros tenemos proyectos distintos y todo, pero no hacer esto. ¿Y el papá dónde está? No nos separamos. Claro. Conversó el papá, conversaron los dos papás. Digamos que esa es la recomendación. Cuando no ocurra así, el papá que quede a cargo del hijo o de la hija tiene que, primero, y lo más fundamental es que tu hijo no sienta que hay una responsabilidad en él, en la separación, y lo otro, no hay que mentirles con respecto al hecho de que el papá no te viene a ver porque está en Iquique. Claro. ¿Te fijas? Porque vas a tener al niño preguntando todos los días, ¿y cuándo vuelve? ¿Y cuándo vuelve? ¿Y cuándo vuelve? Y cuando hay una relación que se terminó, no se puede jugar con los tiempos, porque los niños se ponen ansiosos. Por ejemplo, no te preocupes, tu papá viene el viernes. Tú sabes que no va a venir el viernes. Él lo está esperando desde el mismo día que tú le dijiste. Y no se les olvida. Y no se les olvida. Entonces el impacto emocional de que el papá que yo prometí que venía no vino es mucho mayor, que los niños vayan entendiendo que hay una mayor distancia, pero que no tiene que ver con el cariño. ¿Te fijas? Eso es un poco, pero es complejo, es un tema que tú lo vas trabajando día a día, año a año, porque los chicos también empiezan después a entender las cosas de otra manera. Y lo que yo te preguntaba un poco, volviendo atrás, lo que tiene que ver con la exclusión, muchas veces cuando los matrimonios se separan, por lo tanto yo estoy enojada
y la forma de dañarte es que mi hijo no vea a los abuelos, que es lo que se da, que es muy común, pero también ocurre este otro caso que los abuelos no quieren ver al nieto. Entonces, el hecho de que sean abuelos, a lo mejor no es su círculo cercano, afecta en el niño, no es tan importante. ¿Cómo lo trabajamos? Es importante en la medida que se haya generado una cercanía previa. Ya. Ya, en la medida en que no hubiese una cercanía previa y eran los abuelos a los cuales íbamos de vez en cuando a ver, pero era por el día y no eran estos abuelos que me quedaba con ellos a jugar, que me quedaba a alojar con ellos. Si fuera en el segundo caso, claramente que afectaría mucho más. En el primer caso yo te diría que no afecta tanto como la distancia que puede generar un papá. ¿Y el futuro cómo le explicas? Porque tampoco le puedes decir está ocupado, lo que estábamos hablando recién. No, mira, yo creo que la explicación nuevamente cae por el hecho de, por ejemplo, nosotros ya no estamos juntos con tu papá, los abuelos, que son los papás de tus papás, igual se genera esto de que como ya no nos vemos, puede ser que no nos veamos tanto con ellos o que ellos... Claro. Pero eso no quiere... Pero no es por ti. No es por ti, eso no quiere decir que... Porque la idea más importante es esa, porque yo no necesariamente puedo cambiar la dinámica que establecieron, por ejemplo, los abuelos, porque los abuelos pueden decidir que no quieren ver más a su nieto. Y yo no puedo intervenir, yo no puedo ir a hablar con ellos y les puedo decir sí, pero resulta que es por el bienestar de él. Entonces, si no puedo cambiar ese contexto, tengo que proteger a mi hijo desde mi contexto. Claro. Y eso es sumamente importante, pero no... Lamentablemente algunas veces las cosas no son como uno quisiera que fueran. Eso no necesariamente afecta a los niños. En la medida en que nosotros los contenemos, ¿a qué voy? Es que no quiere decir que si unos abuelos dejan de ver a su nieto va a tener problemas a nivel emocional en la medida que pase el tiempo. Ya es súper importante eso. Sí. No hay que asustarse tanto que toda situación que ocurra en términos de dinámicas familiares y sobre todo en la separación, necesariamente va a afectar a tu hijo. Porque hubo un tiempo que se hablaba de que los hijos de padres separados tenían más problemas psicológicos. Sí. La verdad es que yo no sé si eso se dijo para evitar que las personas se separaran, porque por último ya no nos separemos, ya no te quiero, ya no duermo contigo, pero hagámoslo para que él no tenga un trastorno. Yo sé que, lo puedo tirar un poco la talla, es una teoría bastante seria. Pero le vamos a poner tarjeta amarilla aquí al invitado, porque parece que ya se nos puso desordenado. No, es que si hay alguna llamada por ahí cuestionando a alguien que tenga esa teoría, no, a lo que voy es que cuando ocurren esas situaciones, de verdad que siempre hay que estar pensando en el hijo. No hay nada más importante en ese minuto. Acuérdate que hoy en día existe el concepto a nivel legal del bien superior del niño. ¿Qué quiere decir eso? No me importa lo que pase entre ustedes como pareja. Me da lo mismo, me da lo mismo. Se ve en los tribunales de familia. ¿Usted tiene problemas con su pareja, señora? Me da lo mismo. Aquí lo importante es que su hijo esté bien. Y ya pueden decidir también con quién quieren vivir. Exacto. Entonces yo creo que ese es el concepto que está a la base. Los adultos intentar, independiente que estemos enojados, de ver que hay alguien más importante que nosotros. Y que es un hijo, que es un nieto. Claro. Exacto. Yo creo que eso siempre hay que tener en mente. Algunas veces no ocurre así. Y ahí, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? ¿Quién está en la crianza? Exacto. Sí, eso. Desde ahí, sí. Me disculpo por lo que dije anteriormente. Tenemos que ir a poner un poco de humor. Pero no, me disculpo está bien. si alguien se sintió atacado. Súper. Ya, perfecto. Ya, perdonado. Gracias. Oye, Vicente, mira, ya hemos visto todo lo que tiene que ver aquí con los niños, con las dinámicas. Ahora un poco pasar para ustedes que nos están mirando desde casa y que también tenemos hijos adolescentes aquí, ¿qué hacemos? Porque igual estamos bastante complicados. Los niños, como bien decía el profesional, los podemos manejar de alguna manera, pero los adolescentes están en búsqueda de esta identidad y varias cosas más que aquí se nos empieza como a complicar la vida. Por ejemplo, se dice que tienen que tener libertad, estar en su pieza, pero ¿hasta cuánta libertad? Porque a veces sentimos que lo hemos perdido y ya no están. Entonces ahí un poco, ¿qué está pasando con los adolescentes, sobre todo en este tiempo? Sí, hemos entrado a la etapa del desarrollo humano conocida como la etapa del terror.
de la etapa del terror para los papás muchas veces. Sí, igual son ricos, exquisitos, Son- porque te acompañan un montón, te divierten, pero no hay que desconocer que hay cosas complicadas. Sí, son ricos, exquisitos, hasta que se pegaron un condoro. Son ricos y exquisitos cuando chochean y son esos bebés que Sí. tenía antes, hasta que los quieres matar. También. Por si acaso para los papás, si en algún minuto han pensado mandar a su hijo a un internado, dejarlo fuera, mandarlo para otro lado, no se preocupen, es algo natural. Sí, en algún minuto los chicos ya es como, ya, ¿sabes qué? Sí, a veces uno lo ha Sí. pensado. No lo haría, pero lo piensa. Sí, es natural que se piense. Con los adolescentes. Ya, a ver, con los chicos adolescentes, es cierto, ellos están ahora en búsqueda de una identidad. ¿Quién soy? ¿Y soy a partir de qué? La música que me gusta, mi grupo de amigos, lo que me gusta incluso en el colegio, que me gusta estudiar más y menos. Claro, y los chicos como están en busca de identidad, muchas veces yo diría que pueden exagerar esa búsqueda de identidad. Es como, mamá, no me digas nada porque yo estoy en mi propio proceso. Claro. O sea, yo estoy aprendiendo, yo sé que tú tienes tu estilo de vieja o de viejo, pero eso fue antes, ahora es otra forma, déjame libre, déjame existir, déjame vivir. Y generalmente eso es lo que yo, hace 15 años que trabajo con adolescentes, lo he escuchado y uno podría escribir un libro. Pero tras eso hay un mensaje y nosotros tenemos que tomarnos de ese mensaje porque a partir de él ¿Ya? yo puedo saber cómo, qué, cuándo y dónde. Por ejemplo, sí, los chicos quieren más libertad, porque tienen 14, porque tienen 15, entonces ya no quieren tantas restricciones como cuando a los 7 años. O sea, si tú le restringías el celular a los 7, a los 15 años, ya, pues mamá, no me lo restringas si yo sé cómo manejarlo. Claro. O sea, mamá, yo no voy a estar hasta las 3 de la mañana en el celular, no te preocupes, 4 de la mañana, y está ahí en el celular. Entonces, en esa etapa de la adolescencia, sí tiene un poco más de peso la negociación. ¿Ya? Nuevamente sin olvidarse que el que negocia soy yo. Ya. O sea, ¿tú tienes una hija adolescente? Es que eso, sí, y eso es lo que se malentiende, es como negocia tú conmigo y en realidad es yo con ella. Sí, mira, estas son las posibilidades que yo te ofrezco para. Elige una de estas, pero no hay otra. Ya. ¿Te fijas? O sea, yo te doy un abanico de posibilidades. Ya, mamá, pucha, ¿sabes qué? Quiero ir, ya te hablo, a los 16 años, a quedarme a dormir en la casa de la Laura, por ejemplo, que es su mejor amiga. Ya, ok, ningún problema, pero para eso tienes que hacer esto otro. ¿Te fijas? Porque no es que tengas la autonomía de decir, mamá, voy a ir a alojar a la casa de mi amiga y ya, ok, perfecto. ¿Cuándo es el viernes? ¿Qué día es hoy día? Miércoles. Ya, entonces yo no te doy permiso sin ningún problema, pero en este intertanto me tienes que ayudar con esto, tienes que hacer esto otro. Porque es que se acostumbren a que puedo obtener lo que quiero, pero para obtener lo que quiero tengo que hacer algo. Y eso hoy día se nos ha complicado con los chicos porque una vez que parece que los estamos viendo muy grandes y como muy autónomos. Pero si les entregamos tanta autonomía, ¿cómo los traemos después a nuestra forma y a nuestro estilo? Ya sabéis qué, frase muy peligrosa, ya sabéis que haz lo que quieras. Nuevamente tú lo tocaste, lenguaje. Ya sabéis qué, me tienes aburrido, tal, haz lo que quieras. Si yo te digo a ti, haz lo que quieras. Espectacular. ¿Sí o no? O sea, sí. No me voy a meter ni siquiera en tu cabeza de qué estarás pensando cuando digo, ¿sabes qué? Me aburriste, haz lo que quieras. Ok, si me dijiste haz lo que quieras, me voy a la pieza, estoy 3 horas en el celular. Vas, pero ¿cómo es posible? No has hecho nada. Pero mamá me dijiste que haga lo que quiera. Yo sé que uno puede decir, pero ¿cómo tan básico eso? Sí, es así. O sea, si yo le digo a alguien que haga lo que quiera y a un adolescente que haga lo que quiera, si se sube arriba del techo... yo se lo dije. Y aparte que ellos se manejan muy bien con el lenguaje, entonces ¿qué te van a decir? Mamá, tú me lo dijiste. Pero ¿cómo tú no entendiste que lo que yo quería decir, lo que yo quería que tú... Entonces no podemos, con los adolescentes sobre todo, no tenemos que estar todo el tiempo pensando que entendieron lo que le dijiste. Pues después ellos te dicen, es que no te entendí, mamá. No sabía lo que tú me decías, pero no comprobé que le entendió, po. ¿Te fijas? Entonces con los chicos, si bien son más grandes, hacen más cosas, son más independientes, son más autónomos, no hay que olvidarse que están en proceso de desarrollo. ¿Te fijas? Y con los chicos generalmente, si es verdad, hay que negociar.
en mis términos. Y con el compartir, ¿cuánto compartir? Porque uno lo que tiende a decir, mira, ya has estado mucho en tu pieza, o sea, por favor baja, ahora tienes que estar aquí, vamos a conversar y sentémonos, o vamos a ver la película que te gusta. Entonces, de repente también me da la idea que no es tan bueno porque estamos como obligando a hacer algo. Entonces, es para preocuparse tanto, los dejamos en ese espacio, los incluimos porque buscamos estrategias de todas para incluirlos y no están funcionando a veces. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, ¿sabes qué? Es, no todo el tiempo, ¿Ya? establecer ciertas ocasiones que pueden ser más de fin de semana, por ejemplo, hacer con ellos algo en común, mantener una rutina y una dinámica que se come en el comedor, se toma once, quiera o no quiera. ¿Te fijas? Independiente que esté con la cara que muchas veces están en la C, Sí. que no hablan nada, no importa, ni siquiera decirle, oye ya, pero conversa algo. No, si es el hecho de estar. Ya. Y es el hecho de que uno incluya, porque ¿sabes qué? Hay un reclamo que hacen los chicos. Bueno, los adolescentes reclaman por todo. No, si son de verdad que son exquisitos, Sí, sí, es una etapa sumamente rica de experiencias y Sí. todo. Pero vamos a lo que lo que son los problemas, porque ya. Entonces, lo que los chicos muchas veces me dicen en la consulta es lo siguiente. Es que, ¿sabes qué? Mis papás no me pescan. Ya, pero yo le digo, pero tú has ido a hablar con ellos. No, porque en realidad estoy en mi pieza, entonces de repente me gritan, oye, ven a tomar desayuno y todo, pero como que no me pescan. Entonces, a ver, pero es que él no se acerca. Ah, me estáis diciendo, las mamás me dicen, me estás diciendo que él dice que yo no lo pesco, si en realidad es él nunca se acerca a hablar conmigo. Claro. Entonces ahí uno dice, vaya, anda tú a conversar con él. O sea, por ejemplo, ya, abres la puerta y está ahí, oye, te acompaño un rato, ¿qué estás haciendo? No, mamá, en realidad no estoy haciendo nada. Ah, ya, y tú se sentás ahí en la cama. Ya. Mamá, ¿todavía estás acá? Sí, es que quería conversar algo contigo. ¿Qué, mamá? Ya, sí, sí. Ay, pero deja un rato el celular. Ya, mamá, ¿qué era, por favor? Pero estuviste. No hubo la reacción o la recepción de él hacia ti que uno hubiera esperado, pero uno estuvo. Y uno después está. Y eso créeme, porque está bastante comprobado y se ve en lo que es clínica en terapia, tiene un mayor efecto después que en el minuto. O sea, porque si tú los dejas que no bajen a comer, que no hagan, no participen en, por ejemplo, una película familiar, o sea, ¿Ya? ¿qué mensaje le estás dando? Una, el que ellos dicen, no, qué bueno, estoy en mi mundo, pero después en algún minuto dicen, ah, pero nunca me invitaron. Claro. Entonces, tengo que yo traerlo, o sea, imagínate, no sé, si tú estás viendo una película con tu hija, y más encima le dices, ya, veamos una película que a ti te gusta, etcétera, y va contigo, ya, perfecto. ¿Te apuesto que está con el celular? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Te apuesto que está ¿Les con el celular? pasa? Sí. Sí, está con el celular. La pregunta es por qué está el celular ahí. Porque estamos viendo una película. Estamos viendo la película. Entonces, el celular allá, ¿te fijas? Se enoje o no se enoje. Y lo otro que es importante, aunque esté las 2 horas de la película con la mejor cara, estuvo. Se generó la dinámica. Yo sé que muchas veces uno espera que sea un espacio así súper rico, de conversación, bacán, agradable, pero lo más importante es el mensaje a los chicos. El mensaje a los chicos que aunque a ti no te guste, nosotros hacemos vida familiar. Que aunque tú no tengas ganas, hacemos vida familiar. Te regalé mi tiempo. Exacto, pero si los dejamos, haz lo que quieras, créeme que en algún minuto lo que le pasa a los chicos es que le pasan la cuenta a ¿quiénes? A los papás. Es que tú nunca, es que tú no, ¿te fijas? Entonces, con los chicos, con los adolescentes, si bien tenemos que darles espacio de que cometan errores, que es sumamente importante, no cualquier error, Sí. pero que Sí. no cualquier error, por si acaso, Sí. papá, mamá, no cualquier error, pero sí que se equivoquen, pero sí o sí... Para que aprendan, también hay que tener cuidado porque no les permitimos equivocarse y si se equivocan, fatal. O sea, Sí. también el espacio a la equivocación. Sí, sí. Yo diría que con respecto a ese tema, uno tiene que traerlos cuando ellos no vienen. Ya, no, bueno, es que no me pesca, entonces yo no voy durante todo el día a hablar con él. Iré a hinchar. Y es preferible ser la mamá que hincha y que hincha y que hincha, o el papá que hincha, a aquel que finalmente, para evitar un conflicto,
no fue. Y ¿sabes qué? Y lo hemos conversado tú y yo, ahí hay un punto. ¿Qué ha ido sucediendo en estos últimos 20 años? Que te acuerdas que antes cuando uno les decía a los chicos no era no. Hoy día los chicos quieren negociar. Tú vienes cansada de la pega, has tenido un día de aquellos, tienes que llegar a la casa, estoy hablando de los adolescentes, y tienes que entrar a discutir con ellos y ya no quieres más. ¿Qué haces tú? No, sabes que hoy día estoy cansada, así que en realidad... Entonces, ándate a tu pieza, haz lo que quieras, y no nos damos cuenta que eso puede ocurrir algunas veces, pero realmente se establecen dinámicas. Entonces, ¿qué lo estoy diciendo? Organiza tu vida. Y no quiero pelear contigo, y no quiero discutir contigo. Entonces, no estás generando una relación, po. Él por su lado, tú por el tuyo. Los chicos a veces no quieren conversar contigo porque llegan cansados del colegio. Y de verdad que llegan cansados del colegio. Unos más, otros menos. Sí. Pero de verdad que llegan cansados. Entonces de repente uno no tiene que decirles frases a los chicos, que también tienen que ver con ciertos mitos que ellos desde ahí van a reaccionar. Es que, pero ¿cómo vas a llegar cansado del colegio si es lo único que haces? Un chico de 14, 15 años, desde las 8 a las 5 de la tarde. Lo he escuchado mucho. Sí, y se da mucho. ¿Y sabes qué genera el chico? Se siente invalidado. Porque es verdad, tu cansancio no es el mismo de yo a los 15 años, pero son 9 horas en el colegio. Acuérdate que es de 8 a 1, de repente hay un break, hay chicos que se quedan a comer en el colegio y salen a las 5 de la tarde. ¿Jornada laboral completa? Y aquellos que tenemos déficit atencional, ya con 20 minutos estamos como suficiente. Creo que tú conoces también algo respecto a eso. Entonces con los chicos hay que tener ese ojo. No hay que invalidarles que muchas veces sí están cansados de verdad y no quieren nada. Como nosotros, que hay veces que llegamos cansados de la pega y que queremos no hacer nada. Entonces yo diría que ese es un punto importante. Con los adolescentes, créeme que lo central es, una, que tenemos que regularlos, enmarcarlos, negociar desde nosotros, pero una etapa donde lo más importante es lo emocional. Y entonces si yo invalido emocionalmente lo que siente mi hijo o mi hija adolescente, ¿qué genero? Distancia, po. Pero mi amor, ¿cómo te pones así si tú terminaste recién con tu pololo? ¿Cómo vas a estar llorando una semana? Espérate cuando te separes, cuando seas grande y sea una relación que tú proyectabas. Esto no es nada. Nuevamente invalidación y nuevamente ellos se alejan. Restarle importancia a lo que están sintiendo. Para los chicos a los 15 años terminar un pololeo es para estar... ¿A ti te pasó? Yo me acuerdo cuando tenías 15 años que te encontré, te conocí llorando como Oye, más de semana, mienta. porque un pololo te dejó y era como, ¿cómo? Ya hay un mes pololeando y lloraste. Yo te gané si como que se acabó la vida. No, yo te gané, lo mío fueron 2 meses. Pero para esa etapa es así intenso, po. Es así intenso. Lamentablemente, Vicente, te cuento, el espacio, el tiempo en televisión pasa rapidísimo. Tremendamente interesante tu aporte y agradecerte por estar aquí con nosotros, estos consejos realmente importantes y lo que estamos viviendo ahora y sobre todo nosotros como papás. Y a ustedes televidentes darle infinitas gracias como siempre por acompañarnos, por su sintonía y les pedimos también que sigan en nuestra sintonía y no se olviden que la próxima semana tenemos más Abriendo Espacio. Hasta pronto.